¿Qué más, hermanos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado? Nos encontramos sumamente emocionados porque nos encontramos en estos momentos en el lugar donde este servidor se crió. Yo me crié en el campo y volví aquí al lugar donde mi niñez se desarrolló. Ustedes van a escuchar sonidos de un gallo que está aquí haciéndome competencia. Parece que no está muy de acuerdo con lo que yo expongo aquí. Siente que su espacio ha sido invadido y entonces allá lo oyen, está protestando. Ustedes vieron un video introductorio en donde están observando una máquina que está cortando arroz. Eso forma parte del lugar donde yo viví y lo tomamos justamente porque es el juicio. Ese fue el juicio, que pudiésemos decir, el juicio que se le hizo a esas plantas de arroz. Esa es una forma de decirlo, no lo vayan a tomar literalmente. De todas maneras, nos sentimos muy regocijados en Dios, en primer lugar, por la salud. En segundo lugar, porque nos encontramos en este sitio, que para mí trae recuerdos muy especiales, y agradeciéndoles a ustedes porque han podido observar otros videos del repaso que nosotros llamamos material complementario para los maestros de escuela sabática. Así que bienvenidos a este estudio que lleva por título El proceso del juicio. Así al gallo no le guste. Si hay un tema en la Biblia que es muy bien presentado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es el hecho de que Dios va a efectuar un juicio. Este juicio no es de naturaleza punitiva estrictamente hablando, pero hay quienes consideran que Dios va a realizar un juicio simple y llanamente porque desconoce qué van a realizar los seres humanos. Ciertamente, el tema de hoy y el título de este estudio, El proceso del juicio, halla su base en el siguiente versículo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Es que acaso Dios necesita hacer un juicio para conocer a una persona? Por supuesto que no. El asunto del juicio no es por Dios, sino por sus criaturas. Como Dios conoce el futuro perfectamente, como si lo estuviese viviendo en el presente, Él no necesita que alguien le venga a decir cómo soy yo, qué pienso, cómo actúo, cuáles han sido mis palabras o mis acciones. Eso Dios lo sabe perfectamente sin la necesidad de que alguien venga a decírselo. El detalle está en que nosotros, sus criaturas, sí necesitamos una evidencia de que se hizo un juicio acorde con lo que se esperaba de nosotros. Entonces, como es habitual, este estudio lo hemos dividido en 5 grandes tópicos. Estos tópicos corresponden el primer tópico corresponde al lunes, el segundo tópico al martes y así sucesivamente los 5 tópicos que son principales. El primer tópico lleva por título El juicio final. Nosotros los adventistas del séptimo día hemos entendido claramente que el juicio no indica una condenación. Por ejemplo, si a ti te acusan de algo que tú estás seguro no eres culpable, y se desarrolla contra ti un juicio, el juicio no es para condenarte, es para determinar si en verdad eres o no culpable de lo que se te está acusando. Como tú estás seguro que nada hiciste y que eres inocente, y el proceso se lleva de acuerdo con una normativa jurídica acertada, el juez, el jurado y todos los que participen en ese juicio, en última instancia a ti te van a absolver porque las evidencias son incontestables. Algo similar ocurre en el caso del juicio que Dios realizará en nosotros. No es para condenarnos y no es porque Dios necesite hacerte este juicio a ti para Él saber qué fue lo que tú hiciste. No, este juicio se hace en primer lugar
para vindicar el carácter de Dios delante de los seres de otros mundos. En otras palabras, en estos momentos, los seres de todo el universo están pendientes de lo que está ocurriendo aquí en el planeta Tierra. Ellos saben que Cristo vino y murió. Ellos saben, conocen que aquí en esta tierra se libra un conflicto feroz entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas rebeldes de Satanás. ¿Cuál es entonces la base del juicio? ¿Es acaso un capricho divino que nos va a juzgar a los seres humanos, pero sin tener una constitución, sin tener una normativa que sea la que indique qué fue lo que nosotros violamos? Pues sí existe. En las Sagradas Escrituras se nos dice que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, es la base del proceso judicial. Y como los 10 mandamientos Dios prometió escribir su ley aquí en la mente, no significa esto, apreciado hermano, que todos los seres humanos tienen aquí en su cabeza el decálogo. No. Lo que Dios colocó en la mente del ser humano a través del actuar del Espíritu Santo es la conciencia de pecado. Y como pecado es violación de la ley de Dios, entonces a esa persona, no importa su religión, no importa lo que haya sido, el Espíritu Santo de alguna manera se basa incluso en el elemento cultural en el cual se levanta esa persona para señalarle que él ha cometido un delito, que ha cometido un pecado y hace que la persona se sienta mal. Entonces, el juicio final va a tener o una condenación o una absolución. Y los únicos que vamos a ser absueltos o condenados somos los seres humanos, no Dios, no los ángeles, no los seres de otros mundos. Ellos ya tuvieron su momento de juicio. Yo les ruego el favor que no me vengan a preguntar, ¿dónde dice eso? A veces he sentido la necesidad de hacerles unas explicaciones muy heroicas, pero me detengo y pienso que no es necesario. Este espacio del repaso no es el más adecuado para impartir una cátedra teológica. Si a veces los seminarios y los semestres que los estudiantes que se preparan para ser pastores o para obtener un título profesional en teología no son suficientes en tiempo, puede usted estar seguro que este espacio no satisfará muchas de sus curiosidades. Sé que a veces hacen comentarios, sé que de buena fe, algunos hacen comentarios producto de algo de su desconocimiento y que en la medida en que usted se acerque confiado al texto bíblico, no a este servidor, al texto bíblico, usted será enseñado por Dios. Pero por lo pronto déjenme decirles, y les encomiendo a ustedes que investiguen, que los seres de otros mundos y los ángeles que no cayeron ya fueron enjuiciados también, porque todos los seres creados, al ser creados, son imperfectos y ellos debían pasar una prueba de obediencia. Esos seres de otros mundos pasaron la prueba de obediencia cuando el enemigo los visitó para venderles su plan de, entre comillas, gobierno. Lo mismo ocurrió en las cortes celestiales, cuando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, se nos describe que hubo una guerra, una batalla en el cielo. El resultado de esa batalla fue aquellos ángeles que permanecieron leales a Dios, pues simple y llanamente fueron absueltos, mientras que aquellos que se rebelaron y se mantuvieron obstinadamente y a pesar de todas las manifestaciones y demostraciones del amor de Dios a favor de Satanás, ellos fueron expulsados. Y al ser expulsados del cielo fueron condenados para siempre porque ellos tuvieron su tiempo de gracia como nosotros también tenemos nuestro tiempo de gracia aquí en esta tierra. Entonces, el juicio final es una frase que evoca una condenación o una absolución. El siguiente tópico nos aclarará aún más estos dos conceptos que se mantendrán en tensión hasta tanto no agotemos todos los elementos probatorios que la Biblia nos indica acerca de cómo debemos creer lo que es el juicio final. El segundo tópico
se titula El juicio preadvenimiento. A los adventistas se les ha acusado de hablar de un juicio investigador, que eso no existe en la Biblia. Eso es verdad. En la Biblia nadie va a encontrar la palabra juicio investigador. Pero ninguna persona que investigue podrá negar que sí existe un juicio previo al advenimiento de Jesús. Es apenas lógico. Tú y yo estamos en estos momentos viviendo en el año 2022 y muchas personas ya murieron, se nos anticiparon en el tránsito de esta vida. Tú y yo tenemos hoy una realidad y es que o aceptamos a Cristo hoy o no lo aceptamos. El juicio preadvenimiento simplemente se basa en tres grandes enseñanzas o nociones bíblicas. La primera noción es que todos los muertos, sean justos o sean injustos, permanecerán inconscientes en sus tumbas hasta que Jesús los resucite. La segunda noción es que habrá un juicio universal de todos los seres humanos. Y la tercera noción es que la primera resurrección será la recompensa para aquellos que murieron en Cristo Jesús, mientras que la segunda resurrección, allá no habrá recompensa. Allá habrá condenación. Pero ¿cómo se sabe o cómo sabe Dios quiénes deben resucitar en la primera resurrección y quiénes deben resucitar en la segunda? Precisamente por los registros que los ángeles que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un ángel custodio comisionado por Dios. Ese ángel anota tus palabras, tus acciones, mis acciones, incluso las predeterminaciones que nosotros tengamos en la cabeza. Nuestros pensamientos ellos no lo conocen, pero el Espíritu sí se los revela. Y cada una de estas acciones quedan consignadas mucho más que si fuesen grabadas, porque graba incluso hasta las emociones y los sentimientos. Con base en esos registros que los ángeles anotadores de cada uno de nosotros, o los ángeles custodios, han tenido de nosotros desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón, esos registros que se llevan en el cielo con una fidelidad absoluta son una especie de radiografía de los seres humanos, un TAC de los seres humanos. Y aunque ese ser humano fallezca, ese registro es la base para hacerle el juicio a él. ¿Por qué? Porque se está basando precisamente en esas evidencias que quedaron consignadas a través de esos registros que se han dado. Todos los seres que han de resucitar en la primera resurrección, todos los seres humanos, son aquellos que se mantuvieron fieles a Dios. Y aunque murieron en el bendito mensaje de la bendita esperanza del próximo retorno de Jesús y de la resurrección. Y para aquellas personas que se han de perder, los que en vida, de manera consciente, decidieron no aceptar la invitación a la salvación, esas personas resucitarán en la segunda resurrección, precisamente basado en lo mismo que nosotros fuimos absueltos, a saber, por los registros que los ángeles nuestros consignaban diariamente, segundo a segundo, del actuar de cada uno de nosotros. Por otro lado, Dios jamás juzga a alguien sin que antes le haya dado todas las oportunidades para arrepentirse. Entonces, hoy es el momento para que tú puedas tomar la decisión y sea que vivas o sea que mueras, tu fe en Cristo te garantice tu salvación. El tercer tópico es el juicio durante el milenio. La Biblia consistentemente nos dice que cuando Cristo vuelva por segunda vez, los redimidos esperarán a su Señor en el aire. Ellos se unirán a Cristo en el aire y con Cristo ascenderán a la nueva Jerusalén. Allá vivirán en las moradas que Jesús prometió que les había preparado, según nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 3. Y cuando transcurran 1000 años literales allá en el cielo, los redimidos estarán dentro de la Nueva Jerusalén, con cuerpos perfectos, completitos, nada de espíritus, seres humanos como tú y yo en estos momentos, con una diferencia, cuerpos glorificados, pero cuerpo glorificado no significa un cuerpo desespiritualizado o un cuerpo incorpóreo, no, igual que nosotros, pero cuerpo glorificado.
Al cumplirse los 1000 años, la Nueva Jerusalén, dentro de la que se encontrarán o nos encontraremos los redimidos, desciende a la tierra, que será el sitio definitivo de la morada de todos los redimidos. Una tierra que Dios hará nueva. Pero, ¿qué ocurre en el cielo durante ese milenio? Veámoslo de la siguiente manera. Yo he tenido parientes que tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, pero decidieron en vida consciente no aceptar la invitación y murieron. Yo quisiera que ellos se salvaran, pero es Dios quien determina quién se salva y quién se pierde con base, una vez más, en los registros que los ángeles han consignado. Cuando yo llegue a la vida eterna, la primera sorpresa, sin duda, será verme allá, porque la salvación es por gracia y nadie puede decir me la merecía. Será un don inmerecido. Pero los redimidos no perderán ni sus emociones y sobre todo sus recuerdos. Y se preguntarán, ¿por qué no está este ser querido que yo pensé que lo iba a encontrar? Esa duda te la resolverá Dios durante el milenio porque te permitirá a ti verificar con libro en mano, con evidencias incontestables, el por qué tu ser querido no se encuentra dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Y todos los redimidos que tengan esa inquietud, que seremos todos, finalmente tendremos la oportunidad de escrutar, de analizar los archivos que previamente ya el Señor había hecho junto con sus ángeles. Y podemos decir, sí, Señor, tienes toda la razón. Ya sé por qué mi pariente, mi ser querido, no se encuentra. Es que no se encuentra dentro de la Nueva Jerusalén. Es que no te quiso aceptar. Él sería infeliz si se hubiese quedado acá. Así que tú tienes toda la razón y el carácter de Dios queda ahora vindicado por segunda vez. La primera vez en el juicio para advenimiento queda vindicado delante de los seres de otros mundos y de los ángeles. Durante el milenio queda vindicado delante de los redimidos. Ahora viene el tercer juicio, que lo veremos ahora a continuación. El cuarto tópico lleva por título el juicio ejecutivo. Es un término bastante fuerte, pero es real. Una vez que la Nueva Jerusalén se haya establecido aquí en la tierra, Dios va a resucitar a aquellos que no quisieron en vida consciente aceptarlo como su Salvador. Los resucita en cuerpo real, no es una resurrección espiritual. Con los mismos pensamientos, con las inclinaciones con las que la muerte los sorprendió, se levantan porque sus caracteres no fueron modificados. Así que se levantan y observan la Nueva Jerusalén, porque será una ciudad colosal. No me pregunten cómo será esto, porque cosa que ojo no vio ni oído oyó. Lo que sí dice la Biblia es que una vez que Jesús ha resucitado a todos los impíos, Satanás les dirá a ellos que fue Él quien los resucitó y señalará la Nueva Jerusalén con la intención, como dice Apocalipsis capítulo 20, de armar un gran ejército para atacar la Nueva Jerusalén. Cuando están aprestándose para atacar la Nueva Jerusalén, ahora interviene Dios. Y a esos hombres, mujeres que decidieron en vida perderse, les dice, un momentito. Ustedes no atacarán la Nueva Jerusalén porque no se los voy a permitir y van a ser consumidos. ¿Por qué? Porque ustedes no aceptaron. ¿Quieren saber por qué no son admitidos o no fueron admitidos acá? Y a esas personas, como si fuese una visión panorámica, como si fuese una película que solamente ven ellos, observan desde el momento en que Dios empezó a llamarlos cuando tenían uso de razón. Paréntesis, qué importante es, mi querido hermano, que usted deje a sus niños que se acerquen al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Si tú eres uno de aquellos que desafortunadamente hoy no has aceptado al Señor y eres ya mayor de edad y te has encallecido en el pecado, recordarás a través de esta visión, si te llegas a perder, porque perderse es muy difícil, salvarse es muy fácil, pero si en última instancia esa persona decide perderse, ese video le demostrará todas las oportunidades que Dios le dio. Y cuando finalmente observe todo, Él mismo dirá, Señor, justos son tus caminos. Entiendo por qué estoy excluido. Te doy la razón. Ahora, este juicio ejecutivo es para los que se van a perder, los que se pierden definitivamente. El juicio ejecutivo
se dará antes de que la persona sea destruida, para que el universo entero y Satanás mismo se dé cuenta de que Dios es justo. Y en ese momento el carácter de Dios es vindicado, primero por los ángeles y los seres de otros mundos, en el juicio preadvenimiento. Segundo, por los redimidos que nos encontramos en la Nueva Jerusalén, asentada ahora aquí en la tierra. Y tercero, por los que se pierden definitivamente, estos mismos dirán, justos y verdaderos son tus caminos. Y el quinto y último tópico es la segunda muerte. Esta segunda muerte se dice segunda porque los que resucitaron ya habían muerto la muerte natural. Ahora, la segunda muerte no la realizarán, no la vivirán los justos, porque los justos fueron muertos la primera vez, resucitados por Cristo, están en la Nueva Jerusalén para vivir eternamente. Pero los impíos que no aceptaron a Jesús, al ser destruidos, son destruidos junto con Satanás para siempre. Allí se cumple lo que habíamos visto en la lección anterior, lección que te vuelvo a remitir para que si no la has visto, la puedas contemplar, las lecciones y los materiales complementarios de las semanas anteriores. El fuego eterno consumirá a la raíz y a la rama. La raíz, Satanás, y a la rama, los seres que nunca decidieron aceptar a Dios como su Salvador personal. La aniquilación final del pecado es una demostración de la justicia de Dios. Si los que estamos en la Nueva Jerusalén habíamos abandonado el pecado, ¿cómo es que Dios va a permitir que siga el pecado que tanto problema nos ocasionó y que ocasionó la muerte del Hijo de Dios? El pecado será erradicado completamente del universo y de él nunca más habrá memoria. Por eso, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, alabemos al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro juez y es un juez justo, perfecto, imparcial. Que en este día tu acercamiento a Dios sea una realidad. Acércate a Él. Tómale la palabra a Dios. Sálvate. Permite que Dios te salve a ti y a toda tu familia. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.